Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al día de hoy. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Antes de empezar y explicarles qué es lo que vamos a hacer, me gustaría invitarles a que se suscriban, a que activen su campanita de notificaciones para que puedan estar pendientes a los nuevos videos que vamos a estarles presentando. Ok, el día de hoy tengo pensado realizar con ustedes un ejercicio en el cual vamos a tomar información desde una base de datos que se encuentra en Oracle. Si bien recuerdan, Oracle es una base de datos analítica, entonces aquí yo ya tengo listo una fuente, que en este caso es una fuente de ventas históricas, conocidas como SH, en la cual nosotros vamos a realizar ciertos análisis, ciertas preguntas y vamos a responder un poco a la información o vamos a hacer preguntas de negocio en base a la información que tenemos. Antes de empezar, me gustaría presentarles las tablas que vamos a utilizar. Tenemos la tabla de canales, la tabla de costos, la tabla de países, la tabla de clientes, de productos, de promociones, de ventas, de información suplementaria y por último una tabla de tiempo que vendría a ser la tabla de calendario. ¿Ok? A esta fuente nosotros nos vamos a conectar a través de Power BI. Actualmente yo ya tengo cargada esta fuente aquí. Este es el modelo relacional en el cual nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a hacer un tratamiento de la información para ver cómo se realiza dentro del Power Query y después sí lo vamos a llevar al plano ya de responder las preguntas de negocio. Pero básicamente aquí lo que tenemos son las mismas tablas que yo les había comentado en el caso anterior. Entonces nos vamos a enfocar a partir de aquí en el tratamiento de esa información, cómo lo podemos realizar y cómo lo podemos evidenciar prácticamente. Para comenzar, lo que yo voy a hacer es voy a simularles cómo sería la obtención de los datos. Nosotros vamos a venir aquí en obtener datos, vamos a seleccionar base de datos Oracle, que vamos a ingresar es nuestro servidor y lo vamos a ingresar de la siguiente forma. En este caso, como yo tengo mi información de forma local, voy a usar localhost dos puntos, a continuación el puerto 1521 slash y el servicio que vamos a revisar para este momento que es FreeBD B1. Le vamos a poner que queremos importar y le damos en aceptar. Esperamos a que termine de cargar y nos va a presentar a continuación todas las tablas o las fuentes que tenemos para ese servicio levantado. Lo que yo voy a utilizar es justamente este que está aquí. Este hace este SH y aquí tengo yo las tablas que ya les había mencionado. Una vez que ingresamos al apartado de editar o de transformar datos, como vemos aquí, aquí ya están nuestras tablas que yo les había mencionado, las que vamos a utilizar el día de hoy para poder realizar el ejercicio y que vamos a ver que tengan efectivamente los campos necesarios para poder trabajar. En este caso, productos, nosotros vemos aquí, teníamos tablas o columnas adicionales. Miren todas las tablas, las columnas que tiene este campo de productos, pero nosotros nos vamos a quedar únicamente con Product ID, Product Name, Product Subcategory, Product Category, Product Status y Product Displays. De esta forma, y lo vamos a replicar para todas las tablas, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un modelo mucho más limpio, mucho más mantenible, un modelo que simplifique la información y solo use exclusivamente lo que necesitamos para responder nuestras preguntas. De igual forma en Promotions, como ustedes ven, de forma original yo tengo todas estas columnas, pero a continuación yo me quedo solo con las que voy a necesitar, que son en este caso el ID de la promoción, el nombre, la categoría, la subcategoría, el costo de la promoción, el cuándo empezó la promoción, cuándo terminó, el ID de la subcategoría y también el ID de la categoría como tal. Y así lo vamos a ir viendo para cada una de las columnas que tenemos nosotros a continuación o de todas las tablas, perdón, que tenemos en nuestra información. Para costos lo mismo, reducimos la cantidad de columnas y solo dejamos las que necesitamos, que en este caso son el ID del producto, el tiempo, en este caso la fecha, el ID de su promoción, el ID del canal por el cual fue enviado, el costo unitario y el precio unitario.
Para países lo mismo, eliminamos información que no nos corresponde y nos quedamos netamente con el ID del país, el nombre del país, la subregión del país y por último la región del país, es decir, el continente y qué parte y su ubicación dentro del continente. Para customers, de igual forma, tenemos todas estas filas que ustedes ven en pantalla y netamente nos quedamos con las siguientes, que son el ID del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, el género del cliente, la fecha de cumpleaños del cliente, la ciudad a la que pertenece el cliente, la provincia o estado del cliente donde reside, el país o el ID del cliente y su valor de ganancia neta, en este caso de su sueldo, como una referencia. Tenemos los canales, aquí teníamos un poco más de columnas y nos quedamos netamente con el ID del canal, la descripción del canal y el tipo o la clase de canal que estamos manejando. Para ventas tenemos el Product ID, tenemos el Customer ID, la fecha, el canal ID, la promoción ID, la cantidad vendida y el saldo del saldo de ventas. Y por último, aquí tenemos el tema de la fecha. Tenemos la fecha, el ID de la fecha, el mes del calendario en números, el mes, la descripción del mes del calendario. Aquí tenemos el nombre del mes, tenemos los trimestres que se representan en el año, tenemos el año descrito y aquí por último tenemos el día dentro del mes al que pertenece en el año en curso. ¿Ok? Con esta introducción un poco de lo que estamos trabajando, vamos a realizar ciertos ajustes dentro de Power Query. Ahí vamos a empezar cambiándole los nombres a nuestras tablas. Vamos a empezar poniéndoles nombres más de producción y ya no tanto de cómo vienen a nivel de la fuente de datos. Entonces aquí veníamos y le ponemos promociones. Para costos lo mismo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Listo, como pueden ver, hemos renombrado nuestras tablas y ahora le hemos puesto nombres un poco más para el tema de producción y vamos a comenzar a revisar que efectivamente los tipos de datos para cada uno estén correctamente descritos. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos en cada una de las tablas ir viendo de uno en uno o seleccionar nuestras columnas. Seleccionamos todos y aquí en el apartado transformar, venimos aquí donde dice detectar tipo de datos para poder definir el tipo de datos de forma directa en cada uno, en todas las tablas, en todas las columnas, perdón, que nosotros tenemos seleccionado. Como ustedes ven, aquí está correctamente ya definido eso. Entonces solo vamos a revisar que efectivamente la información esté bien. Tenemos número, tenemos para temas de texto, tenemos formato de texto, para costos o valores numéricos está bien definido y para temas de fechas, en este caso que contiene fecha y hora, está bien definido también como fecha y hora en su formato. Realizamos lo mismo para costos, vamos evidenciando que efectivamente los valores estén correctamente definidos por cada una de las tablas y efectivamente está correcto. Otro tipo de análisis que podemos hacer internamente es en cada una de las tablas, nosotros irnos al apartado de ver y aquí podemos ver cómo están distribuidas nuestras columnas y también podemos ver el tema de su calidad. Para ello nosotros venimos al apartado de vista, seleccionamos calidad de columnas y distribución de las mismas y podemos ver que la información está 100% válida para cada una de las columnas dentro de cada una de las tablas y además de eso tenemos cuántos valores tenemos dentro de esas columnas, que en este caso para los productos tenemos 72 valores distintos con 72 valores únicos y vamos viendo que por ejemplo para el nombre del producto tenemos 67 distintos y únicos 66, es decir que son 67 productos de los cuales uno se repite dos veces. Y así vamos refiriendo para cada una de las tablas que tenemos y vamos buscando, podemos ir viendo si es que alguna de nuestras tablas tiene algún error. Para expandir el análisis lo podemos hacer aquí donde dice generación de perfiles de columna basada en las primeras 1000 filas. Podemos seleccionar que se haga en base a toda la tabla. Es decir,
que ya no va a solo ir buscando en los primeros 1000 registros, sino que el análisis de la calidad lo va a hacer en realidad hacia todo y ahí pueden ustedes ir determinando si es que tienen algún tipo de error en la fuente de datos o necesitan hacer algún tipo de limpieza adicional. Vamos a ir viendo para cada una de nuestras tablas y efectivamente vamos a comprobar que no, que la información que se nos está presentando esté correctamente bien cargada. Listo. Ya hemos realizado un análisis más o menos de cómo está estructurada nuestra información, con la información que necesitamos. Y en cuanto hemos terminado con el primer control del modelo, que básicamente, como ustedes ven, no es ninguna gráfica, sino es netamente entender nuestra información, verificar que todo esté bien, antes de empezar o pensar siquiera en el desarrollo del modelo como tal o de las gráficas o visualizaciones. Algo más que podemos hacer también dentro de nuestra tabla es si nosotros nos vamos al cliente y es una buena práctica. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el Country ID, perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que nosotros teníamos la tabla de países que están acá. Entonces, podemos unir esa granulidad, perdón, esa desnormalización de la información y normalizarlo para poder revisar aquí en la tabla de clientes ya no solo el country ID, sino su nombre, también su región, su continente y su división o posición dentro del continente. Entonces, para ello, yo voy a venir aquí a clientes, voy a venir a inicio, voy a poner combinar consultas. Aquí le voy a poner, voy a seleccionar el country ID, selecciono mi tabla de países y efectivamente selecciono el Country ID. Como ustedes ven, me dice que la selección coincide en todos los casos, entonces yo voy a darle a añadir y se me genera esta columna adicional. Para países nosotros vamos a extraer netamente el nombre del país, la región y la subregión. Damos en aceptar y esas tablas ahora se han añadido a nuestra tabla de clientes. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Le desactivamos la casilla que dice incluir en la actualización del informe y con eso ya estaríamos listos y eliminaríamos de nuestro modelo una tabla adicional. A continuación vamos a romper o vamos a hacer que nuestra tabla de hechos, que es en este caso ventas, se una con nuestra tabla de costos. ¿Para qué? Para poder simplificar el hecho de que tenemos dos tablas de hechos y la transformamos en una sola. Para ello venimos aquí a la parte de ventas, vamos a combinar consultas y vamos a combinar las consultas con costos con los siguientes valores. Primero, Prod ID. Segundo, vamos a coger Time ID. Tercero, el canal. Y cuarto, vamos a seleccionar la promoción. Venimos también a la tabla de costos y seleccionamos el Prom ID, el Prod ID, perdón, el Time ID como 2. El canal vendría siendo 3 y Promo ID como 4. ¿Y qué vamos a traer? Vamos a traer el precio unitario y el costo unitario. Como ustedes ven, me dice que si hay una referencia casi completa, le vamos a dar en aceptar. Esperamos a que termine de cargarse y aquí nosotros vamos a traer solo la información que nos hace falta, que es en este caso el costo unitario y el precio unitario. Damos en aceptar y esperamos que termine. Listo. Como pueden ver, efectivamente ya se cargaron nuestras tablas. Y ahora sí hemos terminado con la preparación de la información y lo que o lo que podría realizarse dentro de nuestra herramienta para una base de datos analítica como es Oracle. Lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí a la tabla de costos y de igual forma como en el caso anterior vamos a quitarle que se incluya en la carga. Vamos a cerrar y aplicar y esperamos a que el modelo se cargue para efectivamente revisar que todo esté bien. Listo, ya terminó de cargarse nuestro modelo y ahora efectivamente vamos a evidenciar cómo está descrito. Como les había mencionado, tenemos las tablas aquí, pero como ya fusionamos la información, vamos a eliminar la relación que tenemos en la parte de aquí y vamos a hacer a un lado nuestra tabla para que no nos represente ningún problema. Eliminamos también relaciones que tenemos con la tabla de costos
y la podemos mover hacia un lado para que simplifique nuestra visión de cómo está estructurado nuestro modelo actualmente. ¿Ok? Para ello, ahora sí yo voy a mostrarles el modelo en estrella final que nos va a permitir trabajar el día de hoy con nuestra fuente, con nuestra base de datos, en este caso analítica. Tenemos la tabla de ventas, que es nuestra tabla de hechos, las dimensiones que vienen siendo los productos, el calendario, las promociones, los canales y por último los clientes, con la información ya mezclada o digamos combinada con la tabla de países y la tabla de costos que está a su derecha. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, ahora sí podemos pasar a definir y evidenciar que efectivamente nuestras relaciones o nuestro modelo esté bien construido. ¿Y cómo lo comprobamos? Netamente viendo que la tabla de hechos tenga los IDs necesarios de las otras tablas anteriores. Como vemos aquí, se marca en la relación cust ID para las dos fuentes. Para el caso de productos, vemos prod ID para la tabla de hechos, que es venta, y prod ID para la tabla, para la dimensión, que es productos. En el caso del tiempo, vemos que se llama Time ID y efectivamente Time ID en la tabla del calendario que estamos viendo en la parte de acá, en formato de fecha igualmente. En el caso de la tabla de hechos, que es ventas, tenemos Promo ID para la tabla de promociones y Channel ID en los dos casos. Lo podemos evidenciar y efectivamente las relaciones están hechas correctamente en una relación de uno o muchos para todos. ¿Ok? Entonces con ello, ahora sí nosotros podemos determinar que solo generamos una tabla de hechos y tenemos varias dimensiones alrededor, que es la estructura recomendada por la estructura recomendada para poder trabajar en un modelo estrella con una base de datos analítica, como es el caso del día de hoy. Vamos a pasar con el bloque siguiente, que es ya un poco el trabajo a nivel de DAX, para entender qué cálculos o qué mediciones nosotros vamos a realizar, y para ello yo voy a crear, en la parte de modelado voy a crear una tabla llamada medidas, para poder separar nuestra información y así efectivamente aquí solo tener las medidas necesarias. Ahora sí, nosotros vamos a trabajar en lo que es la construcción de la lógica analítica que vamos a implementar para estos resúmenes. Primero, qué vamos a hacer? Es crear las medidas bases que nosotros vamos a necesitar. Para ello, vamos a crear primero las ventas totales, que básicamente son la sumatoria del importe de venta realizado. Le damos Enter y ya tenemos nuestra primera columna. La segunda medida que vamos a evidenciar es la cantidad vendida. Y esto básicamente es igual a una sumatoria de la cantidad, en este caso quantity sold. Vamos a Enter. Vamos a ir por el precio promedio por unidad, que básicamente se calcula dividiendo las ventas totales por la cantidad que hemos vendido. Damos Enter y ahora vamos a realizar el costo total. Y vamos a definirle que nos haga una interacción o una sumatoria a nivel de filas en nuestra tabla de ventas. Y vamos a tomar aquí la cantidad vendida por el costo unitario que acabamos de calcular. Ok, le damos Enter y vamos con la siguiente, que es nuestra utilidad. Y aquí le vamos a definir que es nuestras ventas totales menos el costo total calculado. Y por último, para ver cuál ha sido el margen de la utilidad en relación a las ventas, vamos a seleccionar aquí el porcentaje del margen.
Entonces, para ello yo voy a decirle que me divida la utilidad bruta, que es el valor que acabamos de calcular, contra las ventas totales. ¿Ok? Con esas medidas iniciales ya podemos comenzar a trabajar en este caso, pero también necesitamos añadir medidas adicionales. En este caso yo voy a crear otras medidas más que van a ser a nivel de tiempo para poder responder las preguntas que ya vamos a ver más adelante. Vamos a añadirle el tema de las ventas con relación al año anterior, que básicamente es generar un calculate de mis ventas totales, donde yo le delimito de ADD, le delimito que quiero que sea del ID del calendario con respecto al año anterior. En este caso se define así. Cerramos el calculate y le damos enter. ¿Ok? Vamos con la otra que es la variación, digámoslo, entre las ventas totales contra o sea, la variación anual, la variación anual entre mis ventas totales contra las ventas del año anterior. Le voy a poner interanual para que quede más claro el mensaje de lo que les acabo de mencionar, que son las ventas totales contra las ventas del año anterior. Y también podemos sacarle a esta misma medición le podemos sacar el porcentaje para ver cuánto representa con respecto al anterior año. Y aquí le decimos divide. En este caso le vamos a decir la variación con respecto a las ventas del año anterior. De esta forma ya tenemos el tema para poderlo representar en porcentajes. Lo definimos como porcentaje, también en el caso anterior lo definimos como porcentaje. Y ahora vamos a sacar dos bloques más de medidas que son básicamente para determinar la participación a nivel de los productos o de los canales y las categorías, y también medidas que van más orientadas hacia el tema de los clientes. ¿Ok? Entonces, para el tema de participación, en este caso yo voy a crear otras medidas. En este caso vamos a ver cuál es el porcentaje de participación de nuestros canales. Y esto básicamente es la división de nuestras ventas totales, perdón, ventas totales sobre las mismas ventas totales, pero quitándole todos los filtros al canal. Ya, vamos a definirlo como porcentaje de igual forma. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ya no para canales, sino vamos a ver el porcentaje de participación de las categorías. Pegamos, cambiamos el nombre aquí. Y aquí ya no vendría esta columna, sino netamente productos y la categoría, que en este caso es Product Category. Ahora sí vamos a ver, ya con el tema de las participaciones, vamos a ver cómo se encuentra clasificada nuestra información. Y para ello le voy a poner clasificación por categoría. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es generar un ranking a nivel de filas, donde yo le digo que elimine todos los filtros que pueda tener para nuestra categoría, que en este caso está dentro de productos, Product Category, y definido, perdón, aquí me falta, y definido también para las ventas totales. Le definimos el formato en descendiente, es decir, que nos saque los cálculos de mayor a menor. Listo. Como ustedes ven aquí, me está saliendo este error
que básicamente lo que me está diciendo es que no puedo dejar una categoría en blanco. Y para ello lo que vamos a hacer, antes de definirle si quiero que sea ascendente o descendente, le tenemos que definir qué hacer exactamente con esa información. Y por último, le voy a decir que quiero que se realice de una forma densa. Es decir, que en el caso de que dos categorías estén igualadas en el ranking, las dos se mantienen con el mismo, con la misma valor del ranking y la siguiente pasa con el siguiente valor, efectivamente. ¿Ok? Y ahora sí vamos a ir con nuestras últimas dos medidas que básicamente son para los clientes y ver cuáles clientes están activos. ¿Ok? Aquí le vamos a hacer un distinct count al ID del cliente. Customer ID. Damos Enter y el último básicamente es la venta promedio que tiene cada cliente o la venta promedio por cliente. Básicamente se realiza con la división de las ventas totales contra los clientes activos. ¿Ok? Y con eso hemos terminado de preparar nuestra información para los análisis que vamos a responder. Entonces, ahora vamos a definirlo esto con con más de tres análisis para poder acaparar las fórmulas que hemos creado en este momento. Entonces, vamos a realizar un análisis uno. Este análisis uno, perdón, lo voy a llamar, es una evolución temporal. Entonces, le voy a poner un título para diferenciarlo. Evolución temporal del negocio. Entonces, vuelvo a poner estos valores. Este primer análisis de la evolución temporal del negocio responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo evolucionan las ventas y la utilidad a lo largo del tiempo para nuestro negocio? Entonces, vamos a utilizar en primer lugar un gráfico de líneas en el cual nosotros vamos a utilizar, aquí tengo el calendario, vamos a utilizar el mes en el eje X. Y aquí vamos a ponerle las ventas totales contra las ventas del año anterior. Pero, perdón, aquí no es el mes desde aquí, sino es la jerarquía que tenemos en la parte de acá. Exacto. De esta forma podemos ir bajando los niveles para ver en los temas del año y los meses. Como pueden ver, ahí están los años y aquí tenemos las variaciones para las variaciones totales. Y ahí tenemos a nivel de mes y año cómo está estructurado en las ventas totales contra las ventas del año anterior, que es justamente lo que tenemos aquí. Una vez con el gráfico listo, vamos a añadirle unos filtros. En este caso vamos a añadir un filtro de año. Puede ser un periodos o le podemos definir como un menú desplegable, en este caso para evidenciar todos los años. Voy a seleccionar también aquí el mes. Aquí cambio esto por el mes, de ser el caso. O podría dejarle directamente acá. Podría dejarle aquí tenemos la jerarquía completa. Entonces arrastro hasta la fecha aquí y quito trimestre y le dejo día. Le dejo año y mes. Le quito día también. De esa forma ya tenemos la jerarquía completa para ir visualizando. En la parte de acá le puedo poner otros filtros como por ejemplo el tema de la categoría. Para responder a otras preguntas también podemos ponerle el nombre del producto y listo.
Voy a centrar esto en la parte de aquí. Perfecto, y ya. Con esto podemos responder a nuestro primer análisis en el cual estamos viendo que es temporal. Aquí lo que queremos entender es que si nuestro negocio está creciendo y si esta evolución también se refleja, como se puede ver a nivel de la utilidad en cuanto al gráfico. Listo, para nuestro siguiente ejercicio, nuestro siguiente análisis, básicamente vamos a responder a la pregunta de cuáles son los canales que sostienen a nuestro negocio. Entonces yo voy a copiar el título. Voy a venir a la siguiente página y aquí ya no va a ser una evolución temporal, sino va a ser, voy a poner de título los canales que sostienen al negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver prácticamente dos gráficos, en el cual el primero va a ser, nos va a permitir ver los canales y nosotros vamos a ver sus ventas totales contra la utilidad que generó. Entonces, como podemos ver, sin filtros nos dice que para este canal tenemos una utilidad bruta de 57.875.260,60, mientras que la utilidad generada es de 17.046.324,63. Y además aquí nosotros vamos a añadir otro gráfico de barras que nos va a permitir determinar cuál es el porcentaje de participación para esos mismos canales. Entonces nos dice que el porcentaje de participación total para esos canales es de 58.93%, para Partners es el 26.83%, el Internet el 13.96% y las ventas por televisión son el 0.28%. Pero ¿cómo podríamos simplificar esto de aquí? Pues básicamente lo que se haría es eliminar esto. Y aquí en el gráfico que tenemos en primer lugar, en la parte de información en la información sobre herramientas añadiríamos la participación y directamente ya nos sale el porcentaje de participación con respecto al análisis que estamos realizando. Voy a copiar los mismos filtros del caso anterior para que podamos ir probando y efectivamente verificando que nuestra información es correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Seleccionamos el año 2022, por ejemplo. Le pongo para la categoría de béisbol. Y aquí, por ejemplo, para este BAT, y me dice que las ventas que han sido directas han generado en el año del 2022 un valor total de 296.499,67, mientras que la participación de esas ventas en las ventas totales obviamente ha sido de 45,68. Y la utilidad bruta generada para esas ventas es de 91.214,51. Entonces, con esto nosotros podemos ver, hacer un análisis e incluso podemos añadirle una tabla aquí que nos permita evidenciar cómo se encuentra distribuido efectivamente las ventas. Vamos a cambiarlo por una matriz y aquí yo voy a seleccionar el canal, voy a seleccionar las ventas totales, voy a seleccionar la utilidad bruta, voy a seleccionar el porcentaje de participación que estábamos viendo. Y con esto ya tengo una información más complementaria de lo que teníamos en la parte de acá. Incluso podríamos ir añadiendo los productos para cada una de esas ventas. Incluso así se simplifica y vemos un poco más abierto cómo está el tema de las categorías. Podríamos hacer esto un poco más grande y aquí ya no solo tendríamos el producto, el nombre del producto, sino también su categoría, por ejemplo. Y de esta forma se va simplificando nuestra información. ¿Ok? Entonces, en este segundo análisis, que es lo que hemos evidenciado, es básicamente aquí no solo nos importa la evolución en tiempo ni cómo está estructurado, sino ver cuánto vende cada canal. Si el canal, si el valor que vende es relativo con el valor que nos deja como utilidad bruta, perdón, como utilidad bruta, y por eso comparo las ventas contra la utilidad o comparamos las ventas contra la utilidad dentro del mismo visual y además le hacemos un desglose de cada uno de los elementos que tenemos para esos canales evidenciables, para los canales que estamos evidenciando. Entonces aquí nosotros podríamos añadir otro
filtro adicional, que en este caso vendría siendo el canal que nosotros queremos revisar. Y aquí si solo quisiéramos ver las ventas por internet, en ese apartado vamos viendo cómo está estructurado evidentemente las ventas y para, por ejemplo, si nosotros quisiéramos solo febrero del año 2022, lo podemos hacer y nos dice que tiene unas ventas netas, perdón, unas ventas totales de 474.000 con 645. Y la utilidad que generó es de 97.438 con 68, que es efectivamente lo que estamos viendo aquí. Y aquí estamos viendo el desglose de cada uno de ellos. Vamos a pasar a nuestro siguiente análisis. Este análisis que vamos a ver ahora básicamente es un análisis en cuanto a las categorías. Si bien aquí ya la profundizamos un poco, en la parte de aquí vamos a ver cómo está estructurado ya nuestras categorías. Entonces aquí sería categorías por producto. Vamos a evidenciar a través de un gráfico de barras horizontales de igual manera cómo están estructuradas nuestras categorías para determinar qué categoría es la que nos genera más ingresos de acuerdo a las ventas que tiene. Entonces ponemos la categoría en la parte de aquí y venimos y revisamos las ventas totales. Con eso nosotros ya podemos ver que efectivamente tenemos las categorías descritas y en información de la herramienta vamos a añadir, perdón, la cantidad de producto que se vendió, la utilidad bruta que se nos generó a nosotros como a favor, el porcentaje o el margen en este caso y la clasificación de esa categoría. Nos da la información adecuada para cada una de esas categorías que estamos viendo. Ahora, lo que vamos a hacer en la parte de acá es una tabla donde nosotros vamos a ver un detalle más a profundidad para complementar la información que estamos viendo actualmente en pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la categoría, seleccionamos nuestras ventas totales, seleccionamos también la utilidad bruta, el porcentaje de margen y podríamos irlo desglosando también a nivel de producto. Por ejemplo, añadiendo el nombre del producto y de esa forma se realiza un desglose total para poder ir evidenciando dentro del gráfico como tal. Entonces aquí ya no solo estamos observando un poco el desglose a nivel del canal, como lo vimos en el análisis anterior, sino que aquí lo que estamos haciendo es básicamente identificar, identificar cómo estas categorías impulsan a mis ventas actuales, cuáles realmente están aportando un valor importante y cuál es la clasificación para que me ayude a ordenar el portafolio, como es lo que estábamos viendo en la parte de acá. ¿Qué podemos explicar con este bloque? Es que básicamente son entender cuáles son las categorías dominantes, cuáles son las categorías más vendidas pero poco rentables y cuáles son las categorías que tienen un buen margen de ventas, de un buen margen de ventas para nuestro negocio. El cuarto análisis que vamos a hacer el día de hoy básicamente representa al tema de las promociones. Entonces yo voy a seleccionar esta parte de aquí y voy a venir a la parte de aquí. Aquí ya no vienen a ser categorías, sino vienen a ser directamente las promociones. ¿Y qué vamos a ver aquí? Nosotros básicamente vamos a ver un gráfico de columnas donde nos permite evidenciar cómo se encuentra la categoría de nuestras promociones. Seleccionamos la categoría y vamos a evidenciar de igual forma las ventas totales contra la utilidad que fue generada. Y aquí estamos viendo que para la categoría que no tiene promoción fue la que más ventas generó en este periodo de tiempo, pero si quitamos, obviamente vemos que incluso la que no cuenta con promoción son la que mayor tiene ventas y la que mayor utilidad nos ha generado. De esta forma nosotros podemos ir definiendo ya la tendencia o qué está pasando, porque lo que sí estamos dando una promoción a través de internet y televisión no nos está dando
desglose como las que no han sido promocionadas. Entonces aquí voy a añadir una tabla adicional para poder ir respondiendo a esa pregunta a un nivel más de detalle. Entonces, ¿qué vamos a añadir? Vamos a añadir la promoción. Vamos a añadir la promoción, que en este caso es promo name, promo category, o al revés, si ustedes quieren. Vamos a definirle las ventas totales, la cantidad que ha sido vendida y por último la utilidad bruta. Vamos esto a definirlo como una matriz mejor para poderlo desglosar poco a poco. Entonces aquí ampliamos esto y exacto, ahí sí. Ahí tenemos incluso el tema de las promociones efectivamente para cada uno de ellos y los valores correspondientes. Entonces, ¿qué queremos realizar con este tema de aquí? Queremos ver cómo se comportan efectivamente nuestras promociones. Aquí no estamos evaluando el volumen de las ventas, sino estamos viendo el resultado económico que esas promociones nos han permitido nosotros obtener. Entonces, nosotros sabemos que una promoción puede mover muchas ventas, pero no necesariamente genera una buena utilidad. Incluso, como podemos ver aquí, el tema de las ventas totales, si nosotros ordenamos esto, vemos que las que no han sido promovidas tienen un importe mayor para nosotros. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver la cantidad de ventas realizadas en ese tipo de promoción, la utilidad que nos dejó, y con eso ya podemos ir viendo qué está pasando cuando efectivamente nosotros sí generamos un tipo de promoción explícito para el análisis. Y por último, vamos a hacer un análisis a nivel de clientes. Vamos a hacer un análisis a nivel de clientes que nos permita utilizar las últimas fórmulas o las medidas que habíamos creado para poder ver, ver evidentemente qué tipo de cliente concentra un valor comercial mucho más alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí nosotros? Básicamente son tres gráficos en el cual el primero va a ser un gráfico de barras. En este gráfico de barras nosotros vamos a seleccionar el porcentaje de ingresos que tiene cada cliente en el valor del eje X. Vamos a dividirlo en este caso por el género y le vamos a decir que queremos ver el tema de las ventas totales. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos definiendo aquí? Que para el género femenino, en este caso con un ingreso de entre 100.000 a 129.900, tiene una venta total de 6.614.399, mientras que el género masculino tiene una venta en el mismo rango de ingresos, tiene una venta de 11.818.858,89. Vamos a añadir otro gráfico en el cual nosotros vamos a ver cómo está estructurado, cómo están estructuradas nuestras ventas por la región. En este caso, nosotros vamos a poner las ventas totales. Vamos a seleccionar vamos a seleccionar la región en la parte de aquí y vemos que en América se concentra la mayor cantidad de ventas por parte de los clientes. Entonces, si nosotros quisiéramos desglosar, digámoslo así, esto, podríamos hacerlo a través de este gráfico o incluso a través de un mapa. En el mapa nosotros vamos a ver el tema de los continentes, se van a ir identificando y las ventas totales nos van a ir definiendo. Entonces yo aquí en la leyenda voy a añadir el género, pero lo voy a bajar un poco, ya no al nivel de continente, sino lo voy a bajar al nivel de país. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con esto ya podemos ir definiendo que para Estados Unidos, en este caso, el género masculino ha generado mucho más ventas que el género femenino. Entonces, ¿qué podemos responder con estos gráficos? Básicamente,
cómo está estructurada o cómo se ve la sectorización de nuestras ventas por género en este caso, pero a nivel de todos los países donde efectivamente nosotros realizamos ventas. Incluso si quisiéramos hacerlo más, ir bajando poco a poco a nivel de detalle, entonces, ¿qué vamos a seleccionar? El estado y una vez más vamos a añadirle la ciudad. De esta forma nosotros podemos ir desglosando internamente y poco a poco se va a ir representando el estado. Por ejemplo, en este estado de Wyoming vemos que incluso todavía los hombres tienen una mayor cantidad de ventas con respecto al género femenino. Entonces, aquí ya vamos sectorizando mucho más a detalle cómo está nuestra información. Aquí el objetivo es entender cuáles son los segmentos que tienen mayor cantidad de ingresos o lo que les había comentado, qué género o región explican nos dan una mayor fuente de ingreso a nuestro negocio, tanto para los distintos países, regiones o incluso ciudades donde nosotros estamos haciendo nuestro análisis. Ok, eso ha sido todo por parte del video del día de hoy. Lo importante de este video era entender cómo nosotros podemos conectarnos desde una fuente, en este caso que está en Oracle, para una base analítica, ya no una base transaccional. Con eso hemos visto el poder que tiene Power Query para realizar combinaciones de consultas, ver el tema de la calidad de los datos, ver cómo está estructurado, si podemos eliminar y desnormalizar un poco las tablas para subirlas de nivel y generar un modelo mucho más limpio, como es lo que como fue lo que hicimos en el ejercicio de hoy. Simplificamos dos tablas adicionales, las unimos a dos, a una a la otra, unimos de las dos tablas de hechos que teníamos, la unimos a una sola y por último de una tabla de países la suscribimos o lo añadimos, perdón, a una tabla de clientes. Entonces, con este enfoque nosotros resolvimos esa parte en Power Query para determinar y simplificar un poco nuestro análisis y hacerlo un poco más entendible. Mientras que en DAX resolvimos la lógica dinámica de los análisis que nosotros queremos revisar, como fue el tema de las ventas, perdón, el tema de costos, la utilidad, el margen, las comparaciones que pudimos realizar entre participaciones. Y básicamente ese era el fundamento para el video del día de hoy, poder quizás no utilizar todas las fórmulas, pero sí ir viendo cómo podemos ir respondiendo. Y finalmente lo que hicimos fue crear 5 análisis distintos con los gráficos para ir viendo cuál es el comportamiento de nuestro negocio a nivel de tiempo, a nivel de los canales de venta, a nivel de los productos y sus categorías, a nivel de cómo es el enfoque de nuestras promociones y por último, a la parte final, el nivel de la segmentación de clientes. Espero que realmente este video les haya parecido interesante. Como les dije, es un análisis ya más comercial, ya no es para una base de datos transaccional, sino fue para una base de datos un poco más analítica. Espero verlos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir el video con las personas que ustedes consideren y que puedan seguir aprendiendo y estudiando con nosotros. Les agradezco mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Kalyari Consulting. Innovación e inteligencia para tu negocio. Visítanos en www.kalyariconsulting.com.